Buen día a todos, bienvenidos. Mi nombre es Aurora Panego Mendoza y les doy la bienvenida en nombre de la Asociación Civil Megafauna Marina Atención, Rescate, Ecología y Sociedad, Mares AC. Somos una asociación dedicada a la investigación, rescate, difusión y conservación de la megafauna marina, con atención especial a mamíferos marinos y varamientos, liderados por la autoridad Profepa. Al final de la charla les comentaré nuestros medios de contacto y cómo pueden ayudarnos. El día de hoy seguimos con nuestras pláticas de difusión de la ciencia y tenemos el gusto de presentarles la charla denominada Ciencia Ciudadana y Conservación del Manatí en México, que impartirá la doctora Paloma Ladrón de Guevara Porras. Ella es bióloga y maestra en ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM. Tiene un doctorado en Ecología Marina por el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada. Trabajó aspectos de ecología reproductiva y alimentaria de las ballenas en el Golfo de California y participó en el grupo de investigación sobre vaquita marina en el Alto Golfo de California. Posteriormente trabajó en el proyecto del Gran Ecosistema Marino del Golfo de México de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial en el Área Natural Protegida de Laguna de Términos, Campeche, donde llevó a cabo proyectos encaminados a involucrar a las comunidades costeras y ribereñas en la conservación y manejo sustentable de los recursos marinos y costeros del Golfo de México, en particular en la conservación del manatí y su hábitat. En los últimos años ha formado parte de la organización Asesoría Técnica y Estudios Costeros, en la cual continuó con la labor del trabajo comunitario encaminado a la conservación del manatí y de los ecosistemas de manglar en la Laguna de Términos. Forma parte del Grupo Nacional de Trabajo para la Conservación, Recuperación y Manejo del Manatí en México. También ha realizado actividades de divulgación científica y coordinado grupos de trabajo con académicos, administradores de los recursos, pescadores y comunidades enfocados a la conservación y manejo sustentable de los recursos naturales. Recientemente inició una estancia postdoctoral en el Colegio de la Frontera Sur en Chetumal, Quintana Roo. Ella es miembro de la Sociedad Mexicana de Mastozoología Marina, SOMEMA. Quien vaya teniendo alguna pregunta, escriba al chat y las leeremos al final de la charla. Favor de mantener apagados sus micrófonos y cámaras. Los dejo con la doctora Ladrón de Guevara. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la presentación, Aurora. Es un gusto estar aquí con ustedes. Y voy a compartir mi pantalla para empezar la charla sobre el manatí. ¿Ya la ven, Aurora? Sí, Paloma, ya, listo. ¿Ya? Ok. Bueno, como mencionó Aurora, les vamos a platicar hoy sobre el trabajo que hemos hecho en esta región del país, que es la Laguna de Términos, particularmente en el estado de Campeche. A manera de introducción, bueno, los manatíes pertenecen al orden Sirenia, que son los únicos mamíferos completamente herbívoros, y eso les ha llevado a que también les pongan el sobrenombre de vacas marinas. Entonces, aquí quiero hacer una aclaración. La semana pasada, Ernesto Vázquez habló sobre la vaquita marina. Yo voy a hablar del manatí, que le dicen vaca marina. Entonces, vaquita marina, orden cetácea, manatí o vaca marina, orden Sirenia. Uno es Phocena-sinus, su nombre científico es una marsopa, el otro es Triquetus manatus. La vaquita marina vive en el Golfo de California, específicamente en el Alto Golfo de California, mientras que el manatí es del Golfo de México y el Caribe. Entonces, nada más para evitar confusiones. Ya entrando de lleno al orden Sirenia, hay 5 especies, una de las cuales ya está extinta, y son 2 familias, la familia Triquequidae, donde están todos los manatíes, y la familia Dugongida, que tiene al dugón, y a la vaca marina de Steller, que es la especie que ya se extinguió. De la familia Triquequidae está el manatí del Amazonas, el africano, el manatí del Caribe. Este tiene 2 subespecies, la que es Triquecus manatus latirostris, que es la de Florida, y Triquecus manatus manatus, que es el manatí antillano, que es el que está presente en México. La familia Triquequidae tiene distribución tropical, vive en agua salobre o dulce, tiene una aleta caudal redondeada, a diferencia del dugong, que es similar a la de los delfines, con una muesca central. La del manatí tiene forma de paleta. Sus aletas pectorales también son redondeadas en el extremo y carece de dientes incisivos.
solo tiene molares, que los pueden ver, estos son aquí, estos son los molares, y tiene un reemplazamiento continuo de las muelas. No es un solo alveolo donde está la raíz, sino que es un canal, como se ve aquí en el esquema. Se va desgastando el diente de adelante y ya viene el siguiente reemplazo. Ellos se alimentan de plantas que son muy abrasivas, entonces es como si una lija estuviera tallando los dientes y se van desgastando muy, muy fácilmente. Entonces la ventaja es que pues nunca se quedan chimuelos. Tienen 3 uñas y si se fijan es como si hubieran aplastado la pata de un elefante y queda la aleta de un manatí. De hecho, los elefantes son los mamíferos terrestres más emparentados con los manatíes y la textura de su piel es similar, es rugosa, es áspera y también tienen muy poco pelo esparcido por todo el cuerpo, los cuales son largos y delgados, muy sensibles, y solo en la región de la boca, como veremos más adelante, tienen unas vibrisas que son mucho más gruesas. Apenas se distingue aquí un poquito del pelo que tienen los animales. En México, al manatí se le conoce como tlacanichi en agua, y en maya también se le conoce como chilbec o tec, y en muchas regiones del Golfo de México, incluido Campeche, Veracruz, le dicen manatín con N al final. Tomé prestado este mapa de los colegas del proyecto Manatí de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco para mostrarles que el dugongo se distribuye en el Indo-Pacífico, mientras que Triquepus senegalensis es el manatí africano, que está en toda esta costa de África. Triquepus inunguis, el manatí del Amazonas, no tiene uñas en su aleta pectoral, a eso hace referencia a su nombre científico, y Triquecus manatus, que es del que vamos a hablar y es el que está presente en México. Esta era la vaca marina de Stele, Hydrodamalis gigans, era el único sirenio que vivía en aguas polares y ya está extinto. En México el manatí es una especie prioritaria para el Golfo y para el Caribe, y antes su distribución histórica venía desde el norte, Tamaulipas, hasta Quintana Roo, y era continua, como pueden ver en el mapa. Debido a la sobreexplotación a la que fue expuesto en los últimos siglos y a la acumulación de la degradación de su hábitat, actualmente su distribución se encuentra fragmentada y en forma de parches en lagunas, esteros, cenotes, de la cuenca del Papaloapan y el sistema lagunar Alvarado en Veracruz, en la reserva de la biosfera, pantanos de Centla, Tabasco y Laguna de Términos Campeche, que a pesar de que las divide una línea estatal desde el punto de vista ecológico, es el mismo ecosistema y es uno de los más importantes para manatí. También está presente en Chiapas, en las lagunas de Catazajá, y otra población importante es la que está en la bahía de Chetumal, la reserva de la biosfera de Siancán, en Quintana Roo. Son los parches más representativos actuales de la presencia del manatí, y esto está asociado a la presencia de los manglares en México. Si se fijan, esta zona de Tabasco y de Campeche, donde están las dos reservas, es de las zonas que a nivel de Mesoamérica, no solo de México, de los humedales más importantes de Mesoamérica, con una gran presencia de manglares. De hecho, Campeche es el estado con una mayor cobertura de manglar de todo el país, con arriba del 26%. El otro manchón fuerte de manglar es el que está en Quintana Roo, y aunque son de características diferentes los manglares del Caribe y del Golfo de México, son de los más importantes a nivel nacional, y el manatí está asociado a ellos. Antes los datos que teníamos del manatí casi todos provenían de los estudios y las investigaciones que se hacían con el manatí de Florida. Pero en los últimos años el equipo del doctor Benjamín Morales del Colegio de la Frontera Sur en Chetumal y del doctor León David Olivera y Darwin Jiménez en La Hoja, en Tabasco,
han contribuido junto con sus estudiantes a generar una gran cantidad de información sobre el manatí de México. Entonces, estos datos que les voy a presentar ya son los que se han determinado a partir del trabajo hecho en el país. El recién nacido mide de 90 centímetros a 110, pesa entre 20 y 30 kilos, mientras que el adulto puede llegar a medir más de 3 metros y pesar media tonelada. El embarazo es muy prolongado, se lleva de 12 a 14 meses y la cría está con la madre durante 1 año o 2 tomando leche, pero aún después del destete la cría puede ser dependiente de la mamá por 2 o 3 años. Entonces el vínculo madre-hijo es muy estrecho. Tienen una cría en intervalos de 2,5 a 3 años y pueden vivir un poco más de 50 años. La mayor parte del tiempo la pasan comiendo, descansando o explorando su entorno. Habitan en aguas someras. Someras se refiere a poca profundidad, 4 metros, 6 metros. Es el ambiente donde por lo general se mueven estos animales. No forman manadas como los delfines, que puede ver grupos de 20, 30, cientos, hasta miles de individuos. Los manatíes se agrupan temporalmente para alimentarse o en la época de reproducción, y como les mencioné, el vínculo más estrecho es el que hay entre la madre y la cría. En la imagen inferior es una hembra con cría. La cría está tomando leche porque las glándulas mamarias se encuentran a nivel de las axilas. Es muy difícil ver la reproducción en vida libre, entonces estas imágenes son verdaderamente un tesoro. Fueron tomadas en Tabasco y originalmente los pescadores le llamaron al grupo de red de varamientos de Lojat para decirles que se estaban varando unos manatíes. Cuando llegaron los que atienden la red de varamientos, pues no, resulta que estaban echando novio. Eran unos manatíes apareándose. Se puede ver, están de costado, aquí está uno, aquí está el otro, y en esta foto se puede ver un tercer animal, aquí apenas se distingue, que está deteniendo a este. Entonces eran 3 animales en actividad de apareamiento y es el único registro que hay en vida libre para México. Entonces es muy valiosa esta información. Y para el país no se conoce que haya un pico en la época de reproducción, se reproducen durante todo el año. Como mencioné, son herbívoros y se sabe que se alimentan de una gran diversidad de plantas que incluye manglar, pastos marinos, lirio, jacinto, algas, zacate, zarzas y una gran variedad de plantas que cuelgan de la ribera de los ríos. Incluso se pueden alimentar de mangos cuando estos caen hacia el río. Y algo que antes no se sabía, pero que gracias a una tesis de doctorado de Nereida Pablo, estudiante de León David Olivera de Luján, se supo que cambian de ítems alimentarios durante lluvias y secas, porque se creía que ayunaban en la época de secas. Estos animales son como muy resistentes y hay un contraste estacional muy fuerte. Miren, esto es en Tabasco, vean, esta es la época de secas. Este es exactamente el mismo lugar, pero en la época de lluvias. Vean los techos, todo es el mismito lugar, vean el nivel del agua. Cuando viene la época de secas, los animales pueden quedar aislados en diferentes cuerpos de agua con un nivel muy bajo de esta, y se creía que ayunaban, y no. Con el trabajo que hizo Nereida con isótopos estables, se vio que lo que hacen es cambiar de plantas de las cuales se alimentan. Esta es el malecón en el río Palizada y vean, aquí está el nivel del agua, pero esta línea roja es hasta donde puede llegar en época de lluvias e incluso en ocasiones se desborda. Entonces es muy drástico el cambio, y la alimentación del manatí, por lo tanto, se relaciona con estos pulsos de inundación en toda esta región. Este es un video que tomó Fernando Trujillo, es de Colombia, pero se puede observar perfectamente las vibrisas del animal y cómo manipula sus labios cuando está alimentándose. Vamos a ver el video.
creo que lo voy a volver a poner porque creo que ahí está, ahí se ve perfectamente su boca. Y este video es de la región del río Palizada, es en la época de secas, en mayo. El nivel está muy bajo y si pueden ver, una gran parte del cuerpo del animal sale fuera del agua. Incluso pueden poner sus aletas pectorales sobre el terreno para apoyarse y impulsarse hacia arriba y alcanzar la vegetación. Comen entre 30 y 40 kilos de vegetación al día y se considera que es un gran reciclador de nutrientes de esta zona, lo que favorece que los ecosistemas mantengan su estructura, función y su productividad. A diferencia de la zona marina, donde hay un gran movimiento provocado por el oleaje, las urgencias, el viento, en la zona de los ríos y lagunas no es así, es muy diferente. Entonces, la remoción que hacen los animales de los pastos que están en el fondo de la vegetación de la orilla contribuye a remover todos esos nutrientes. Además, toda esa materia vegetal que ellos ingieren, la procesan y luego defecan, es como si fueran fertilizando todo el fondo de ríos y lagunas. Entonces, realmente contribuyen muchísimo a que, por ejemplo, esta zona de manglares mantenga su productividad. Estas son las lechugas de agua, que también son muy abundantes en la zona y de las cuales se alimentan. Este video nos mandó Raúl del Rivero, que fue presidente municipal de Palizada, y vean cómo se están alimentando de la orilla los animales. Entonces, vamos a continuar. Esta especie desafortunadamente se encuentra en peligro de extinción. En el país hay alrededor de 1000 animales, de los cuales de 200 a 250 más o menos se encuentran en Quintana Roo. Del resto de los estados no tenemos información, es una investigación pendiente a realizar, saber cuántos animales hay. Y bueno, el hecho de que esté en peligro de extinción significa que su captura es ilegal, es un delito federal capturar o matar a un animal. ¿Por qué está en peligro de extinción debido a estas amenazas? La contaminación, la destrucción de su hábitat, la colisión con embarcaciones que se enredan en las diferentes artes de pesca y ocasionalmente todavía hay caza furtiva, sobre todo en algunos lugares de Tabasco y de Campeche. Aquí podemos ver en el animal de abajo, esto fue en Holbox, Quintana Roo, un animal que se ahogó al quedarse atorado en una red. Como recuerdan, son mamíferos, necesitan salir a respirar aire para poder vivir. Cuando se atoran en una red y no tienen acceso al aire, pues se ahogan. Este es un animal que muestra heridas en su costado, muy probablemente provocadas por una propela o la quilla de una embarcación que iba rápido, y esta es una zona con pues mucha basura y desperdicios. Debido a esto, en el gobierno se enlistó como especie prioritaria y se hizo un programa de acción para la conservación de la especie, en este caso manatí, que incluyó a todas las personas interesadas en que esta especie se proteja. Incluye la parte académica, organizaciones civiles, grupos comunitarios, los gobiernos estatales, municipales, el gobierno federal, todo aquel que esté interesado en su conservación y manejo puede participar, y actualmente se está realizando, verificando la información. Se integró otra vez el grupo para actualizar el pase y bueno, es gente que está de Veracruz, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Chiapas, y esperemos que en un futuro cercano también gente de Tamaulipas se integre. La investigación que se hace difiere en cada uno de los estados, algunas son similares. En Tabasco hay un proyecto para ver la salud de los animales, de qué se están alimentando, genética, marcas vía satélite. En el caso de Veracruz hay mucho trabajo comunitario con los pescadores que intervienen en la atención a contingencias de animales varados o que quedan huérfanos y los rehabilitan para incorporarlos a su medio natural otra vez y contribuyen a desatorarlos de las redes. En Quintana Roo, como mencioné, el doctor Benjamín Morales también tiene
un trabajo de salud de los animales, desplazamientos a través de marcas satélite, y toda esta información es la que luego se conjunta para ir articulando el programa de conservación y ir definiendo las estrategias y las acciones. En el estado de Campeche contamos con la asesoría del grupo del doctor León David Olivera y Benjamín Morales para hacer el monitoreo con el sonar, y de Blanca Cortina de la Universidad Veracruzana para el trabajo comunitario. También tomamos en cuenta evidencia indirecta, como es el ramoneo en la vegetación y las excretas. Como es una zona de agua muy turbia, no es como el Caribe o Florida, toda esta zona del Golfo de México, tenemos que usar un sonar de barrido lateral que manda la señal hacia los lados de la embarcación, de tal manera que vamos navegando por el centro, como lo marca este esquema, y el manatí, que es muy sensible a la presencia de embarcaciones y motores, se va al fondo o a la orilla del río, pero con el sonar lo podemos detectar. Él es León David Olivera, Darwin Jiménez, Benjamín Morales, y vinieron a apoyarnos junto con sus estudiantes de la OUJA a implementar el programa de monitoreo en la Laguna de Términos, la cual es un área natural protegida, administrada por la CONAM. Entonces todo el trabajo se hace en colaboración con la CONAM. Todas las amenazas que enfrenta el manatí están relacionadas con las actividades humanas. Entonces, para conservarlo es indispensable involucrar a la población local que interactúa constantemente con él. Además, compartimos el mismo hábitat, que es el agua. Tanto ellos como nosotros dependemos de esos ríos, de esas lagunas y del mar. Entonces, tenemos que involucrar a la gente si queremos tener éxito en la conservación del manatí. Por lo cual se requiere de un equipo multidisciplinario que incluye, como ya les mencioné, toda la parte académica, los estudios científicos y técnicos, las organizaciones y grupos encaminados o interesados en la conservación de los recursos del Golfo, los 3 niveles de gobierno, desde el comisario ejidal, municipal, gobierno estatal, federal, CONAM, PROFEPA, y las comunidades. Yo me voy a centrar ahorita en este aspecto de las comunidades. ¿Cómo le hacemos para involucrar a la comunidad? Se dice muy fácil, pero ¿cómo le hacemos para involucrar a la gente? Entonces, primero hacemos un diagnóstico ambiental y social y seleccionamos el sitio donde queremos trabajar. A partir del grupo técnico que se forma, como les dije, hicimos monitoreo en todos los ríos y lagunas de Campeche. Vimos dónde estaba el manatí, las poblaciones que había, y así fuimos seleccionando los lugares donde íbamos a trabajar para posteriormente involucrar a la comunidad, que ellos mismos nos ayudaran a seguir los indicadores para ver si teníamos éxito o no, o había que modificar el proyecto. Y bueno, el paso final es la transferencia de la información, capacitación y educación ambiental. Entonces usamos el proceso de planeación participativa a través de talleres de educación ambiental y participación social, y también hicimos encuestas y entrevistas en las diferentes comunidades. La persona que empezó con ese trabajo comunitario fue Blanca Cortina, como ya les mencioné, de la Universidad Veracruzana, quien empezó a trabajar hace más de 20 años con los pescadores de Alvarado, y tras todo este tiempo de trabajo, las personas que antes cazaban al manatí ahora son sus aliados, son los que le reportan cuando hay una cría huérfana y que hay que atenderla, cuando se quedó atorado un manatí o cebara, son los primeros en responder y atenderlos. Entonces, fue un cambio de actitud completamente diferente, y ahora también participan, aquí pueden ver a los niños de la comunidad, en todas las labores de rehabilitar a las crías huérfanas para reintroducirlas a su medio natural. Entonces, Blanca también nos ayudó muchísimo y nos asesoró para todo el trabajo comunitario en Campeche. Hacemos educación ambiental, y digo, Atasta Campeche es una de las comunidades, la otra es Palizada en Campeche, Catazajá, Chiapas también lleva a cabo estas actividades, y bueno, Blanca ha continuado en Veracruz haciéndolas. Este es el lugar donde he trabajado los últimos años todo este aspecto comunitario y conservación del manatí.
La mancha anaranjada es el polígono del área natural protegida, que son todas estas hectáreas. Es una de las más grandes del país. Y todo el sistema lagunar es como un laberinto bien intrincado, pero bastante interesante de trabajar. Entonces, esta es la zona. Nuestro objetivo fue involucrar a las comunidades en la conservación del manatí, pero también implementar un programa de monitoreo que nos ayudara con el registro de la especie en los diferentes sistemas que conectan con la laguna de términos. Y como ya les mencioné, todo lo hacemos en colaboración con el director del área natural protegida, José Hernández Nava, y los colegas de la CONAM. Entonces, antes de continuar, nada más, el título era Ciencia Ciudadana, entonces quiero decir a qué me refiero con esto, y a partir de aquí, todo lo que tenga que ver con ciencia ciudadana es esto, es el trabajo científico que hacen de manera voluntaria miembros o el público en general en colaboración con científicos o con la asesoría de un grupo técnico, ya sea profesionales o de instituciones científicas. Eso es a lo que se refiere la ciencia ciudadana, involucrar a la gente en todo el trabajo científico que implica el estar al cuidado de su comunidad. Lo que queremos es que la gente se sienta orgullosa del lugar donde vive para que nos ayude a protegerlo. Y ellos saben muchísimo del lugar, entonces cuando se junta el conocimiento científico con el conocimiento ancestral que tienen estas comunidades, se pueden tener logros bien interesantes y es muy importante llevarlo a cabo. También la creación de alianzas y sinergias con la comunidad, el gobierno, la academia, nos ayudó muchísimo a este trabajo. Pueden ver aquí la cantidad de instituciones y gente que ha participado. Entonces es un trabajo realmente en equipo. Y si se fijan, para que no se me olvidara mencionar lo de los manglares, como es un elemento fundamental en las comunidades, y los niños luego lo asocian a la presencia del manatí. Entonces es muy interesante cómo perciben su ambiente. Los talleres de educación ambiental, muchos de ellos se hicieron gracias al apoyo de los programas de subsidio de la CONAM, de los PROCER, y en ellos hacíamos énfasis en el valor ecológico, social, cultural y económico que tiene el manatí. Es importante señalar que desde la época prehispánica ha habido una estrecha relación entre el manatí y las poblaciones ribereñas y de las costas de México. Es un símbolo de maternidad en la cultura maya y en la cultura olmeca, y es un símbolo también de fertilidad para las tierras de cultivo en Chiapas, porque como les mencioné, el manatí está asociado a todos estos ritmos de inundación de la zona. Entonces, cuando viene la creciente, que es el aumento en el nivel del agua, se empiezan a desplazar los animales, y es cuando se fertilizan todas las tierras de cultivo con todos los nutrientes que trae esa tierra. El manatí se empieza a mover también con el alimento. Entonces, cuando los lugareños empiezan a ver la presencia del manatí, saben que ya empezó la época de fertilidad de las tierras de cultivo. Esta es una vasija maya, Uscambó, Yucatán, y esta es una costilla de manatí labrada por la cultura taíno. Esta cultura es de la zona de las Bahamas y de las Antillas. Entonces, si se fijan, hay una gran tradición cultural en lo que respecta al manatí y los lugareños. La complejidad y extensión de todo este sistema lagunar dificulta un poquito el poder llevar a cabo la investigación sobre esta especie, por lo que es una excelente oportunidad el involucrar a la población local para llenar todos esos vacíos de información que tenemos sobre la distribución y presencia del manatí. Esta es la zona de Atasta y Po. Voy a hacer un acercamiento a esta zona para que vean cómo es toda esta parte de como laberinto. Todo esto es agua. Cuando se inunda, los niveles suben más. Esta es la zona, esta es laguna de términos. Por aquí ingresamos. Esta es laguna del Este. Y aquí vamos hacia el río Palizada. Este es el río Chumpán. Entonces, lo que hicimos primero fue ver dónde estaba el animal
las comunidades que había y decidimos trabajar con estas comunidades. Son todas están dentro del área natural protegida, salvo una que está en la zona de influencia, ya en el límite, pero sigue siendo parte del área natural protegida. Estas comunidades, es muy estrecha la relación con los ríos, incluso, ese es el ejemplo de una iglesia, el ingreso es a través del río, no hay entrada en la parte de atrás o que haya un camino de terracería, carretera, no todos llegan por el río. Esta es una comisaría ejidal también, esta sí tiene ingreso por tierra, pero también muchísima gente llega a la asamblea del ejido por el río. Las casas dan hacia el río. Hay escuelas primarias donde también es similar el ingreso a la iglesia a través del río, no hay ingreso, perdón, por vía terrestre. Este es el malecón de Palizada desde el cual se pueden ver los manatíes. Entonces, muchísimos de los registros que obtuvimos fue de avistamientos oportunistas que tuvieron los pobladores locales cuando se dirigían a hacer su faena de pesca o se estaban trasladando de una comunidad a otra, grupos de estudiantes que salieron a hacer una práctica de alguna de sus materias, gente que desde el malecón de Palizada, este es el mercado de Palizada, vieron animales, o gente que desde su casa los ven. Había personas que nos decían, oiga, bióloga, vi al manatí mientras estaba lavando y tendiendo la ropa, eran 2 animales, pasaron a tal hora. Entonces la gente nos da los reportes de estos animales y así fue como tuvimos los registros. En los talleres también difundimos esta infografía que se hizo con otro proyecto prócer de la CONAM, y también trae una ruta crítica de qué hacer en caso de un varamiento y una contingencia de este tipo, o si se encuentran una cría huérfana o un animal muerto, qué datos morfométricos hay que tomar. Entonces es parte de la información que damos, y para incrementar la conciencia pública sobre el cuidado del manatí, el Grupo de Trabajo Nacional de Manatí que comentó Aurora gestionó que el 7 de septiembre se celebrara el Día Nacional del Manatí. Entonces, que ya es próximo, en unos cuantas semanas es ya la celebración, el cumpleaños, le decimos a los niños del manatí. Este cartel lo elaboró el Grupo de Mamíferos Marinos de la Universidad de Oaxaca, y junto con la SOMEMA lo compartieron, y en 2013 tuvimos un evento a nivel nacional para celebrar el Día Nacional del Manatí, que fue desde Ensenada, Baja California, hasta Mérida, Yucatán, gracias a la participación de todos los socios de SOMEMA, pues antes solo se hacían eventos en los lugares donde está presente el manatí. Entonces, hacemos festivales escolares. En el caso de Campeche, trabajamos en las comunidades que ya les señalé. Esta es la botarga del manatí, que también fue gracias a un proyecto prócer de CONAM. Creo que es la única botarga de manatí en el país. Hacemos festivales escolares, concurso de dibujo y de cuento. Y la premiación la hacemos el 7 de septiembre, el día del evento del manatí. Estos son algunos de los dibujos de los niños. Les voy a compartir un video para que vean cómo es la celebración. Es en Atasta. Participan las 3 escuelas primarias de la región. Ahí los directores de las primarias han sido nuestros mejores aliados para poder llevar a cabo esta actividad. Está el director del área natural protegida, José Hernández Nava, la Junta Municipal, la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno del Estado, y los niños felices bailando con el manatí.
La premiación de los dibujos y los cuentos las hacemos intercalando ahí la participación del manatí, y consiste en darle a los niños útiles escolares, libros de flora y fauna, una mochila, la camiseta alusiva a la conservación del manatí. Entregamos premios, en total como 29 premios, porque entregamos primero, segundo y tercer lugar, pero por categorías: primero y segundo año, tercero y cuarto, quinto y sexto, y para cada una de las 3 escuelas primarias. Ya se hizo una tradición este evento, tenemos 9 años consecutivos haciéndolo. Este año, por la contingencia sanitaria que tenemos, pues no lo vamos a poder llevar a cabo de manera presencial. Les voy a compartir otro video. Este es en otra escuela primaria. En el anterior estaban reunidas todas. Hubo un año que no pudimos hacerlo, pero si recuerdan, en 2017 fue uno de los terremotos y justo tembló iniciando el día 7 de septiembre a las 12 de la noche. Entonces, pues fue más memorable para los niños. Muchos de ellos nunca en su vida habían sentido un temblor. Entonces sí fue un evento importante, y pues el manatí pues no le quedó de otra más que bailar la canción del momento. Van a ver. Bueno, ese fue el evento de 2017 que coincidió con el temblor. Parte de los dibujos los usamos también en material de difusión, como son calendarios o trípticos, donde damos a conocer la información. Este también se hizo con apoyo de la CONAM. Y como sabemos, en el país la gente como que no es muy dada a leer. Entonces, queríamos diseñar un material que trajera información del manatí, pero que la gente lo conservara, que no lo tirara. Entonces, integramos los dibujos de los niños porque lo conservan, porque, este dibujo lo hizo mi nieto, lo hizo mi vecino, lo hizo mi amigo. Entonces la gente no los tira, al contrario, los presume. Miren lo que hacen en mi comunidad. Y fue una forma de garantizar que lo leyeran y que no lo tiraran, aparte de que agregamos pues aquí la sopita de pescado y que une puntos y varias cosas para que los niños se entretuvieran y lo conservaran. Bueno, después de 6 años de estar realizando este tipo de trabajo, les voy a mostrar los resultados que hemos obtenido. Hicimos 99 talleres de 2011 a 2017, son estos datos, con más de 2.500 participantes, y algo súper valioso: tuvimos 67 avistamientos de manatí, 8 correspondieron a crías, que se vieron la mitad de ellas en junio, y pues desafortunadamente también hubo reportes de animales muertos. Estas son fotos que nos da la gente de la comunidad. Afortunadamente ahora con los celulares, pues cualquiera le puede tomar la foto, y aunque en muchos lugares no hay señal ni de celular en estas zonas, bueno, cuando se mueven hacia Tabasco, hacia Campeche, que tienen señal, nos mandan ya la foto y los datos de los animales que vieron. Entonces, todos estos son realizados por la población local, ellos nos los mandaron, y lo que tenemos es que el número de avistamientos que hay por cada uno de los ríos y sistemas lagunares. Las de abajo son las fotos de animales muertos. Uno nos los mandó un comisario ejidal, y el otro, el que está en el agua, es un guardaparque de la CONAM, es el río Candelaria. Si se fijan, está como la aleta caudal y parte de la piel, porque a veces cuando se quedan atorados en las redes, como que dejan la piel y se llevan la parte de abajo, la carne, para consumirla, que no se debe hacer, pero todavía hay quien lo realiza. Algo que quiero resaltar del valor de esta información es, por ejemplo, en el proceso de 2015
recorrimos todos estos kilómetros y este sistema lagunar y no tuvimos ningún avistamiento de manatí. Entonces uno podría decir, bueno, no hay animales, pero con los registros de la gente, pues resulta que sí, ellos sí los vieron, porque todo el tiempo están ahí. Les digo, todo esto son casas. Entonces el patio trasero da a la laguna. Y bueno, en 2015 son los triángulos y acá hay otros, pero estos son de los diferentes años y vean la cantidad de datos que nos hubiéramos perdido si la gente no los hubiera registrado. Entonces, ya que juntamos los 67 avistamientos, son estos los que tenemos. Y si bien es cierto que ya existían registros para el río Palizada, por Héctor Pérez Cortés y Luz del Carmen Colmenero, para toda esta zona de Ataz y La Laguna, muchos de los registros eran como anecdóticos y aunque la gente del lugar sabía que existían y la gente de CONAM también tenía el registro, no se habían verificado y no se había hecho un seguimiento sistemático. Entonces, el haber hecho este seguimiento durante 6 años nos permitió identificar lugares prioritarios que antes no se habían considerado, como es Laguna Alegre, que debido a lo difícil que es su acceso, los manatíes no los molesta casi nadie, el Isleño, que es esta parte de acá, y la Laguna Las Maravillas en el río Candelaria, donde pudimos ver crías, alimentación y muy poca perturbación humana. Entonces son lugares muy valiosos para la conservación del manatí. Y aparte están estos en el río Chupán, el río Palizada, esta es la boca de Puerto Real, la boca de Carmen, el sistema Ataz-Tapón. Todos estos son animales que hubiéramos perdido si la gente no nos los hubiera reportado. Y también nos dieron información en cuanto a la temporalidad de los avistamientos. Para el río Candelaria y Laguna de las Maravillas, pues los vieron principalmente de abril a noviembre, mientras que para el río Palizada fue de abril a junio y alimentándose de zacate y de mango. Si ahora ponemos los meses en cuando nos dieron los reportes, bueno, predomina aquí septiembre y octubre, y también aquí hay unos picos en abril y junio, nada más que estos datos a lo mejor están un poco sesgados, porque como mencioné, es la época de seca, donde los animales sacan gran parte de su cuerpo de la superficie, entonces es más fácil verlos que en época de lluvias, que nada más sacan literal la punta de la nariz, el agua es muy turbia y es más complicado verlos. Aún así, miren, tenemos estos registros y esto también está asociado a el ciclo de inundaciones, como les comenté hace rato, y también a la floración del mangle. El mangle es uno de sus alimentos y empieza la floración del mangle, se distribuyen los propágulos en esta zona y el animal ingresa o se desplaza en los diferentes sistemas para alimentarse de manglar. Entonces es bien interesante cómo el ciclo de floración del mangle, los avistamientos de la gente, la información que ya se tenía, pues coincide con este ciclo temporal de avistamientos. En cuanto a los años, bueno, nada más quiero destacar que a partir de 2011 que empezamos con los talleres hasta 2016 que los hicimos de forma sistemática, aumentó considerablemente el registro que nos daba la gente y se mantuvo más o menos estable a lo largo de todos estos años. Una diferencia importante es que con respecto al trabajo que hizo Luz del Carmen Colmenero y yo en los años 80, ellas también a través de encuestas y entrevistas con la población local les dijeron que los grupos de animales eran de 15 a 30. A nosotros en estos 6 años nos dijeron que eran de 1 a 13 animales, es casi la mitad. Pero para saber si esto realmente refleja una disminución del tamaño de la población o un aumento de las amenazas por actividades humanas, tendríamos que hacer primero la estimación de la población que no lo hemos podido realizar. Otra cosa importante es que la mayoría de los avistamientos corresponde a un solo individuo y en algunos casos había 2 animales, como en este avistamiento que está aquí. La cobertura en tiempo y espacio con los transectos es muy limitada debido a los recursos con los que uno cuenta y a la complejidad de este sistema, como ya les mostré. Y en cambio, con la participación ciudadana, se obtuvo una base de datos a largo plazo
referente al manatí, que de otra manera pues se hubiera perdido, no hubiéramos sabido qué pasa. Aquí este es en el río Candelaria y esto es Atasta y esto es en Laguna Alegre. Si se fijan, vamos en cayucos, aquí va el sonar y ni siquiera traemos motor, o sea, son 2 horas de estas personas remando para llegar a la laguna y luego recorrerla. Son como otras 2 horas más o menos, porque es a remo, y en épocas de secas para llegar a la laguna a veces son 2 horas a caballo. Entonces es como de Indiana Jones llegar a ver allá los manatíes, y la ventaja es que pues muy poca gente los molesta, están ahí, se reproducen, se alimentan, y es uno de los sitios prioritarios del área natural protegida. Otra ventaja es que se tiene una cobertura muchísimo más amplia que si solo se hubieran realizado navegaciones empleando métodos tradicionales de monitorización. Y pues, miren, el toldo varía según las embarcaciones y los recursos y el equipo, pero bueno, es divertido estar en esa zona. Algo también muy valioso es que en los talleres hicimos un manual de buenas prácticas que le preferimos llamar recomendaciones para pescar y navegar en amistad con los manatíes. A través de la información que ellos nos dieron de la distribución de estos animales y de toda la información científica que se fue generando, teníamos ya más o menos idea de qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer, pero no queríamos llegar a imponerlo ni decir, este es el manual, este es el reglamento, esto es lo que tienen que hacer. No, lo queríamos diseñar junto con ellos, que se apropiaran del proyecto, y pues nadie mejor que ellos conoce el lugar y quieren conservarlo para seguir viviendo de los recursos del río y de la laguna. Entonces, junto con ellos hicimos todo el taller para ver a qué actividades productivas se dedican, de qué es de lo que quieren vivir, qué alternativas económicas hay. Porque si yo quiero conservar, no puedo llegar y decir, ¿saben qué? Queda prohibida la pesca, porque si no el manatí se va a morir. O sea, eso no es realista, no se puede hacer. Tenemos que buscar una alternativa que mejore la calidad de vida de la gente, pero que también ayude al manatí y en general a todo el ecosistema para que los servicios ambientales que nos proporciona se sigan conservando y pues se mejore la calidad de vida no solo del manatí, sino también de los pobladores de la zona. Entonces, con esta idea fue con la que platicamos con ellos y ya nos fueron diciendo, no, pues es que yo veo mal que tiren el aceite y la gasolina cuando hacen el cambio ahí, entonces hay que poner que no lo hagan. Entonces, si se fijan, es esta que está aquí. También nos dijeron que mucha gente va muy rápido. Hay lugares donde se transporta personal de Pemex que va a las diferentes instalaciones a trabajar y a veces van muy, muy rápido. Entonces, pedir que moderen su velocidad, evitar los arrancones. Y algo también importante es que usamos los dibujos de los niños para ilustrar esto y no quisimos poner muchas veces la palabra no. Si se fijan en estas 5 solo está una vez, porque si uno llega y dice prohibido navegar a gran velocidad, prohibido hacer arrancones, no tires basura. Entonces ya de entrada una persona lee 5 veces la palabra no o prohibir y ya no lee el documento y dice, pues, ¿qué les pasa? Me están regañando, todavía no hago nada y ya me están diciendo todo lo que no hay que hacer. Entonces, es bien importante a la hora de diseñar estos manuales tomar en consideración eso y por eso dice aquí, evita navegar a gran velocidad, guarda tu basura, y la iconografía es la que usa la CONAM para sus señaléticas y también procuramos poner más en sentido positivo y menos en sentido negativo para la primera imagen que uno tiene, es de ambas caras. Todo esto lo diseñamos con ellos, son propuestas que nos dieron ellos y se distribuyen las comunidades y a los pescadores y pues la idea es esa, que más gente se sume a que haga de manera responsable sus actividades para conservar no solo al manatí, sino todos los recursos de los cuales todos dependemos para vivir. Los dibujos también quedaron integrados en un libro
junto con varios cuentos. Esto fue con apoyo de la CONAM y la SOMEMA y el proyecto del Golfo de México en Naciones Unidas. Lo pueden descargar gratis de la página de la SOMEMA, también está en la página de COSUR y en la página de la Universidad Veracruzana. Y trae algunos de los dibujos y cuentos ganadores y vienen 2 anécdotas de profesores. Entonces les voy a compartir una. No sé si recuerdan que hace unos años hubo un problema muy grande en el magisterio en México y los niños se quedaron sin clases varios meses. Bueno, pues Campeche no fue la excepción. No había clases. Entonces, una de las primarias que está en Atasca está casi enfrente del malecón. O sea, está la primaria, cruzas la carretera y ya está ahí la laguna. Entonces, de ahí los niños ven el manatí. De hecho, cuando salen de la escuela, a veces van en el camino a su casa, es cuando lo veían y no lo reportaban. Cuando dejó de haber clases, los niños le pidieron a los papás que si los acompañaban al malecón de Atasca, pues para ver al manatí. Los papás accedieron y son parte de los registros que tenemos, pero lo más interesante es que cuando viene la creciente, viene igual el mangle, vienen los alevines, entonces aumenta la productividad y los pescadores también se ponen en esa zona para tender sus redes y capturar a los peces. Entonces, cuando los niños veían un manatí y veían venir al pescador, le empezaban a gritar que no tirara la red. No, no, señor, no tire la red porque hay un manatí. ¿Qué pasó? Es que hay un manatí. Entonces, bueno, los pescadores más pacientes se quedaban ahí esperando a que se fuera. Los más impacientes, pues golpeaban con el remo su cayuco, su embarcación, o como que volaban como arrancones con el motor para espantar al manatí y que se fuera. Entonces, una vez que el manatí ya se iba, empezaban sus labores de pesca. Entonces, afortunadamente, los papás iban con los niños, porque si no, a lo mejor no les hubieran hecho caso. Pero como iban con los papás, pues los pescadores como que, ok, les vamos a hacer caso a los niños. Y esa pequeña acción y paseo hacia el malecón contribuyó significativamente a que al menos esa temporada los animales no se quedaran atorados en las redes. Entonces los niños han sido un catalizador bien importante para involucrar a los adultos en todas estas actividades de conservación. Otra publicación que sacamos recientemente, el año pasado, junto con la SOMEMA y la Academia Mexicana de Ciencias, es una referente a los mamíferos marinos de México, donde viene un capítulo sobre el manatí, donde resume toda la información más actual del manatí. También la pueden descargar gratis y hacer difusión. Todos los materiales son para hacer difusión al público en general. Procuramos que están en un lenguaje sencillo para que todo el mundo nos pueda entender. Y la revista también trae artículos de ballenas, trae a la vaquita, trae delfines, lobos, todo lo que hay en México, trae diversidad, evolución por expertos nacionales. Queríamos darle difusión a lo que se hace en México y las especies con las que se trabaja y la situación de los mamíferos marinos y lo privilegiado que es México al contar con ellos. Entonces, el manatí es una de estas especies que esperemos se sumen a ayudarnos a conservarlo. Como les mencioné, uno tiene que ver actividades económicas alternativas. En Atasca hay un grupo de mujeres que hace reciclaje. Ahorita está parado el proyecto, pero durante muchos años hicieron reciclaje, colectaban la basura, limpiaban el manglar y a partir de las artesanías, del material, perdón, hacían artesanías y que luego vendían o manualidades. Participaban en ferias de reciclaje, en intercambios de experiencias comunitarios y todo esto contribuyó a mejorar la calidad de vida y del medio ambiente. Esto también lo tenemos documentado, también de libre acceso, lo pueden descargar. Y en una feria de reciclaje que participaron las señoras, juntaron esta cantidad, en un año de participar en ferias de reciclaje. Y una señora me decía, es que yo nunca había visto tanto dinero junto en mi vida y no pensé que de la basura pudiera yo tener un ingreso económico para mi familia. Entonces ha sido bien interesante el cambio de actitud que han tenido. Y a veces se juntan coyunturas que uno no planea y bueno, se van acomodando las cosas.
Esta comunidad está en una de las carreteras más transitadas del país, la que conecta Campeche con Villahermosa. Entonces, se viene la crisis del petróleo, empiezan a despedir a muchísima gente en toda la zona de Ciudad del Carmen y de Villahermosa porque ya no hay trabajo, la pesca ya no es redituable, entonces las mujeres pasaron a hacer el soporte familiar. ¿Y esto qué provocó? Pues bueno, que aumentara su autoestima, que disminuyera el comportamiento hostil de sus esposos. Entonces se contribuyó al empoderamiento de las mujeres y a la mejora del tejido social. Y si se fijan, todo empezó porque queríamos proteger al manatí. Pero todo va ligado, no lo podemos separar. Los humanos somos parte de ese ecosistema y como esa parte integral y medular del ambiente, tenemos también que meternos en ese engranaje de cómo contribuir a mejorar la calidad de vida, no solo de los ecosistemas, sino también de la población. Y como les mencioné, los niños han sido un catalizador para involucrar a los adultos. El primer evento que hicimos en 2011 del Día del Manatí, había 13 padres de familia nada más participando. El segundo año ya había 35 y ya hemos llegado a tener hasta 50 padres de familia y colaborando, ayudándonos y llevando agua y el almuerzo para los niños. O sea, se integraron a participar con nosotros, y hay señoras que nos han comentado, pues yo no sabía lo que era un manatí hasta que mi hijo me lo explicó con su dibujo. O yo sabía que en la laguna había algo que no era cocodrilo y que tampoco era delfín, pero yo no sabía qué era. Y ya mi hijo me explicó qué es. Entonces, les digo, los dibujos de los niños han sido bien importantes. En una visita que hizo el antiguo gobernador de Campeche a Tasta, un niño se acercó y le preguntó que si sabía que era un manatí. Y como que se le quedó viendo el gobernador, pues tengo idea. Ah, pues yo le voy a explicar. Y se soltó el niño con la letanía de que era el manatí y se quedaron así como que, digo, se los explicó un niño, así es que todos los políticos seguro que lo entendieron qué era y cuál era la problemática. Entonces fue bien interesante. Esa experiencia nos las platicaron los profesores que les tocó vivirla. Entonces, sí, la colaboración de la población local es una excelente alternativa, como ya dije, para llenar vacío de información, pero debe de ir acompañada de educación ambiental y de capacitación para estandarizar la calidad de la información e incrementar la conciencia pública de la gente. Los talleres promovieron que las personas se involucraran y pasaron a ser de una comunidad pasiva a una comunidad proactiva que se involucró en el monitoreo y en el registro de los manatíes y en difundir información, que es bien importante. Entonces, todos estos datos pueden contribuir de una manera muy significativa al diseño de muestreos, de proyectos, de medidas de manejo, y son insumos para el área natural protegida y en general para las diferentes políticas públicas para realizar estrategias encaminadas a la conservación del manatí. Y todos, absolutamente todos, podemos ayudar. Este es el concurso en Catazajá, Chiapas, de vestidos alusivos al manatí. Este es en Atazca, Campeche. Entonces, una manera muy sencilla es compartiendo la información. La información es el primer paso. Dar información verídica y confiable a los vecinos, amigos, familiares, amigos, haciendo un manejo adecuado de la basura, realizando navegaciones y pesca de una manera responsable, participando y divirtiéndose en las diferentes actividades culturales. Y bueno, sabemos que los superhéroes están de moda, entonces a los niños siempre les decimos que pues el manatí los necesita para sobrevivir y que por lo tanto pues mandamos llamar a la Liga de la Justicia, que les hace un llamado para que los ayuden. Y pues el eslogan que hacemos es: sé un superhéroe y salva al manatí. Le dicen los niños el manatiraña, y que celebren el 7 de septiembre el Día Nacional del Manatí. Y ya nada más para concluir, pues mi comentario final es que la conservación y el manejo de los recursos tiene un componente social, y a menos de que lo integremos, vamos a poder tener éxito en la conservación
y llevar a cabo actividades que sean económica y ecológicamente sustentables. Y pues muchísimas gracias por su atención y si tienen alguna duda, pues con todo gusto se las respondo. Muchísimas gracias, doctora Paloma Ladrón de Guevara. De verdad fue una presentación tanto muy interesante como muy bonita, la verdad. Ver toda cómo la sociedad realmente se está abocando a la protección del manatí es muy interesante porque no siempre en todas las especies se puede y ustedes han hecho un gran trabajo. Muchas felicidades. Muchísimas gracias. No, de qué. Empezaremos con las preguntas. José René Alcázar comenta felicitaciones por su trabajo. Fernando Gracias. Pregunta, ¿qué antecedentes hay sobre cacería histórica en el área o cacería furtiva actual? Como mencioné, desde la época prehispánica se consumía el manatí y antes se creía que era un pez, no que era un mamífero. Entonces, cuando llegan los españoles y ven que ya consumían el manatí, dicen, ah, pero es un pez, entonces, por lo tanto, pues no lo podemos comer en la Cuaresma. Entonces, durante mucho tiempo en toda la región, no solo Golfo de México, sino en que se consideraba que era un pez y un mamífero, entonces pues no era pecado comérselo. Y nosotros lo que hacemos en los talleres, entre broma y broma, les decimos, pues no es un pez, es un mamífero, es de sangre caliente, es carne roja, por lo tanto, si ustedes se lo comen, están cometiendo un pecado. Y segurito que se van al infierno. Y nada más abren los ojos, de veras, bióloga, se los juro. Y a veces eso tiene más efecto que decirles que Profepa va a ir y los va a sancionar. Entonces, sí hay una historia de sobreexplotación. Durante muchos siglos se continuó con la idea de que era un pez, aun cuando decían, ya hay descripciones de que dicen, pues está muy raro que esto sea un pez, si tiene mamas, alimenta a la cría, es de sangre caliente, pero pues como vive en el agua, es que no y aunque sabe a cordero, pues yo creo que sí es un pez. Entonces, eso contribuyó mucho a su matanza, incluso hasta nuestros días. En las entrevistas que hemos hecho en las poblaciones, muchísima gente nos ha dicho que sus abuelos los cazaban y era, por ejemplo, cuando había un bautizo, unos 15 años, era lo que se mataba para darle de comer a los invitados. Era una tradición, así como en algunas regiones del país se mataban las tortugas caguama ante un evento familiar importante. En esta región es el manatí. Y hay una señora, hasta incluso me platicó cómo su abuela preparaba el estofado de manatí y a lo que sabía y el tocino de manatí. Entonces sí hay una tradición cultural de muchos años. Hay caza furtiva, cada vez hay menos, pero cuando yo llegué a esta región en 2011, uno de los guardaparques de la región me decía, oiga, bióloga, pues ya se echaron otro manatí. Le digo, ¿cómo sabe que mataron otro manatí? Es que pasan boceando, en casa de fulanito venden cerdo de mar, era manatí. Entonces, sigue siendo un problema, cada vez menos, pero sí hay registros, en Tabasco ya casi, ¿no? Pero en 2017, en Semana Santa, aquí en Laguna de Términos, en Carmen, se encontró como la carcasa de un manatí. Hagan de cuenta como nada más la parte de arriba de la piel, como de esas alfombras que antes había de los tigres, así de manatí. Eso significa que se llevaron la carne para comérsela y eso fue en 2017. Esperamos que ya nada más sea que se llevan los animales una vez que mueren por quedarse atorados y no que la caza esté dirigida. Pero sí, todavía hay algo de eso. Muy bien, muchas gracias por esta información muy interesante. Carla Díaz pregunta, ¿estos individuos realizan migraciones? Sí, hay desplazamientos con las marcas satélites que pusieron los colegas de COSUR y de la UJAT, las pusieron en la boca del río Grijalba, Usumacinta, y
Eran, en el caso de 2 hembras, una se movió, estuvo 5 días en un mismo lugar, como que mostraba fidelidad al área, y de repente se movió 45 kilómetros y se quedó otros 5 días en esa misma área. Después se perdió la señal. Hubo otra hembra que se quedó todo el tiempo, más de un mes, en la misma zona, no moviéndose una gran cantidad de kilómetros. Las marcas que ha puesto el doctor Benjamín Morales en la bahía de Chetumal, tiene registros de que los animales se mueven hacia sitios ya dirigidos, pero se pueden mover decenas de kilómetros, y el récord es un animal que se movió de la bahía de Chetumal a Belice, por el río Hondo, y máximo calcularon 300 kilómetros. Entonces, estos animales, más que migraciones, por ejemplo, en el sentido de como las ballenas que migran en diferente época del año, estos animales se mueven de acuerdo a la disponibilidad de alimento y de, por ejemplo, el ciclo del manglar y de la floración que mencioné, van más de acuerdo a sus movimientos y desplazamientos en ese sentido que una migración como en el sentido clásico se conoce para mamíferos. Muy bien, muchas gracias. Fernando pregunta, ¿cuál es la historia de por qué el 7 de septiembre es el Día Nacional del Manatí? Okay. En el 98, no me acuerdo, no, ahorita lo puedo checar, 98, 96, por estos cambios que hay que les mencioné de inundación del nivel del agua, en Catazajá, Chiapas, se quedaron atrapados varios manatíes durante como 40 días, mucho tiempo. Se empezó a desecar la laguna. Entonces se unieron los pescadores, la gente del lugar, hablaron a la personal de Profepa, al área natural protegida, al gobierno del estado, para movilizar a esos animales y evitar que se murieran, porque era una sequía muy prolongada, los animales seguían ahí atrapados, y cuando baja mucho el nivel del agua, pues no alcanzan la vegetación que cuelga de la ribera de los ríos, y dependen solo de la vegetación que esté abajo o de la que está flotando, pero ya eran demasiados días. Entonces se unieron esfuerzos para rescatar a los animales. Finalmente se salvaron 19 manatíes con toda la ayuda de esta gente, y en reconocimiento a esa labor y ese trabajo que fue en septiembre, en esas fechas, empezó todo en agosto, fue en septiembre, se decidió escoger ese día para conmemorar y celebrar el trabajo que había hecho toda la gente que se sumó en Catazajá a salvar a los animales. Por eso es el 7 de septiembre, y estamos ya, hay otros compañeros que trabajan en la región del Caribe, en Puerto Rico, en Cuba, que quieren hacer extensivo esto, y queremos lograr que en un futuro sea el Día Internacional del Manatí. Pero por eso es en esa fecha. Muy bien, muchas gracias. Lu dice, felicitaciones por su trabajo. ¿Cómo entran los manatíes a la laguna de Catazajá? Tiene que ver con los niveles de inundación y todo este sistema de laberintos y de ríos. Sube el nivel del agua y se pueden desplazar los animales muy, muy fácil. Y el problema es que cuando ponen diques, que fue un poco lo que pasó cuando rescataron a estos 19 animales, que habían puesto reclusas y diques para cultivo de tilapia, se talaron los manglares, entonces se desequilibró todo el ecosistema. Parte del problema es que cerraron el paso al desplazamiento de manatí, pero todavía en la época de inundación los animales pueden seguir desplazándose y entran por los diferentes lugares. Quedan atrapados cuando baja el nivel del agua, pero va con el ciclo de creciente y vaciante, como se llama aquí. Muy bien. Liz comenta, en Quintana Roo hacemos una feria ambiental muy grande en Chetumal para celebrar el Día Nacional del Manatí. El año pasado fue en la Fuente del Pescador. Así hemos logrado brindar información y concientizar a la población en general. Así es un esfuerzo, como digo, nacional, que
cada vez ha ido creciendo. También en Catazajá, Chiapas, lo hacen. Oficialmente, a partir del 2001 empezó el Día Nacional del Manatí y empezó Chetumal, Alvarado, Veracruz, Catazajá, Chiapas, Villahermosa, Tabasco. En 2011 se sumó Campeche y luego, gracias a la colaboración de la SOMEMA, pues hay socios que, aunque no haya manatí en su región, como tú lo has hecho en La Paz, en Baja California, hacen eventos para llamar la atención sobre el manatí. Pero sí, Chetumal es uno de los lugares más importantes que lleva a cabo actividades de educación ambiental. Muy bien, su papichulo dice felicitaciones por el trabajo. ¿Fue complicado el primer acercamiento para integrar a la comunidad? ¿Cuál ha sido el desafío más grande? Gracias. Sí fue difícil porque en esta región hay... Pemex mete una dinámica social bien compleja y tiene acostumbrada a la gente a pues recibir dinero y nosotros es lo que menos tenemos, dinero para darle a la gente. Entonces, cuando yo dije que quería trabajar en esa zona porque es muy importante para el manatí, muchos me recomendaron que mejor ni me metiera porque es una zona muy conflictiva, beligerante y mucha gente le da la vuelta. Entonces me dijeron, no, te van a encarar luego los pescadores porque les vas a prohibir usar redes. Blanca Cortina me recomendó, no, tú tienes que ir y decirles que te interesa conservar el manatí y lo mismo te interesa conservar los recursos pesqueros y es todo el ecosistema, no nada más es el manatí. Entonces, eso les debe de quedar claro. Y para entrar a la comunidad fue a través de los niños. Le propuse al director del área natural protegida que por qué no entrábamos a esta comunidad a través de los niños. Me dice, pero ¿y cómo? Pues celebrando el Día Nacional en Manatí. Nunca se ha hecho en esta comunidad la celebración y creo que en Campeche era muy poco lo que se había hecho. Le digo, pues a través de los niños y que vean que lo que nos interesa es conservar el lugar y que se sientan orgullosos de dónde viven para que nos ayuden a conservarlo. No nos interesa prohibirles nada. Entonces, así fue como entramos, sí fue difícil y de hecho el director del área natural protegida, cuando llegamos a los primeros talleres, lo primero que dice es, no somos grupo religioso, no somos grupo político y no tenemos dinero. Venimos a invitarlos a que colaboren con nosotros, no es obligatorio, ya que se sumen al esfuerzo, pero no venimos a ofrecer dinero, que es lo primero que nos pedían o preguntaban, por la costumbre de cómo Pemex ha resuelto el daño ambiental que a veces hace. Entonces, la forma de ganarnos la confianza de la gente fue cumpliendo lo que decíamos. Si dijimos que íbamos a celebrar el Día del Manatí, pues lo hacíamos. Si dijimos que íbamos a entregarle premios a los niños que iban a consentir en tales cosas, eso hacíamos. Entonces, el ser congruentes con lo que decíamos y el tener presencia local y dar los talleres de educación ambiental con los niños, eso nos ayudó a irnos ganando la confianza de la gente, ya que se fueran sumando los adultos, pero sí fue muy difícil al principio porque las primeras reuniones eran casi como de catarsis para desahogarse de la falta de presencia de autoridad de la región. Pero bueno, valió la pena. Sí, definitivamente muy interesante y complicada labor. De verdad, una felicitación enorme. Carla Díaz, ella pregunta cómo lograron integrar a los pescadores de la zona a la ciencia ciudadana. Ya nos has hablado sobre ello, pero también pregunta, ¿existe turismo sustentable con los manatíes? Se ha intentado, de hecho, acá en el malecón, como uno los ve desde ahí, muy fácil, intentaron en época de secas, la gente que ve que no alcanzan el alimento, pues les aventaba mangos y lechugas. Es muy fácil encariñarse con estos animales, son muy nobles, tranquilos, carismáticos. Y el problema es que la gente luego llega a confundir que no son mascotas, es fauna silvestre. Entonces empezaron a acostumbrar a los animales al mango y a las lechugas. Y lo que pasó, esto fue como en 2010, 2011,
que los cazadores furtivos pues estaban felices porque les estaban engordando a los animales. Entonces, varios de esos animales que la gente trató de cuidar y alimentó, los cazadores furtivos eventualmente, no a todos, pero eventualmente sí llegaron a matar a algunos animales. Entonces les dijimos a la gente que por favor no los alimentaran ni los atrayeran, porque por ayudar, pues bueno, siempre hay gente que no está con la misma idea que uno y se aprovechó de la situación. Entonces se quiere, en el lado del Caribe es más fácil porque el agua es muy clara y los ves. Del lado del Golfo de México es más complicado ofrecer que uno lo va a ver. Entonces lo que le hemos propuesto a las comunidades, hacen senderos acuáticos que hacen el recorrido por el manglar, observación de aves, y se les dice que si tienen suerte pueden llegar a ver al manatí, pero no sé, por la dificultad de verlo y lo tímido que es ante el ruido de las embarcaciones, por el momento no se puede ofrecer como una garantía de que el turista lo va a ver. Es más, desde el malecón y puntos fijos en tierra, que se les podría proporcionar la información, binoculares y decirles que es de paciencia, y sí se podría hacer un programa interesante capacitando a la gente que dé la información, pero sin garantizar que a fuerza lo van a ver. Muy bien. Fernando Lorreaga comenta, excelente labor con toda la comunidad. Muchas felicidades por tanto trabajo y buenos resultados. Gracias. Elena Rojas, estas preguntas ya las contestaste, pero si necesitas dar alguna otra información, comenta. ¿Han encontrado resistencia de pobladores para ayudar a su programa? ¿Se necesitan incentivos? Sí, siempre hay gente que no ve con buenos ojos lo que hace porque cree que pues uno le va a limitar su libertad de salir a pescar, pero lo que queremos es que al contrario, que se garantice que van a tener pesca por muchos años ellos y sus descendientes. Entonces hay gente que quiere el mínimo esfuerzo y la máxima ganancia y no quiere invertir nada ni de su tiempo ni de equipo para conservar el lugar. Entonces sí hay gente que nos ha dicho que no le interesa participar, que el manatí, que hay muchos que no se van a extinguir y que cuál es el problema, que ellos no ven ningún problema, claro, porque salen y ven al manatí, entonces no, ¿cómo que se está acabando? Si yo lo veo cuando salgo a pescar. Entonces, y hay otras personas que están en contra en el sentido de que creen que les vamos a prohibir pescar o que se molestan porque el manatí se atora en la red y pues entonces echó a perder la red y ya no les sirve a ellos, entonces se muere el manatí, se daña el equipo y pues nadie se lo repone. Entonces, con esas personas tenemos que trabajar más para buscar alternativas y soluciones y ir conciliando cómo resolver, y aquí tiene mucho que ver la voluntad política. El comisario general en turno, el presidente municipal, el gobernador, o sea, sí ayuda mucho que haya voluntad política. Cuando no la hay es muchísimo más complicado el trabajar con la gente, pero siempre va a haber un grupo que está dispuesto a cuidar el lugar donde viven y que tiene arraigo a la zona. Otros que oponen resistencia es gente que llega de fuera, que no tiene cariño ni arraigo al lugar y son con los que más trabajo nos ha costado colaborar. Excelente. Carla Díaz pregunta, ¿también utilizan drones? Nosotros no hemos usado drones acá en el Golfo de México. Del lado del Caribe sí ya se están usando, porque como mencioné, el agua es muy, muy turbia. Entonces, sería interesante ver la eficiencia de usar los drones, pero a veces nada más sacan la nariz unos segundos y desapareció. A veces uno hasta cree que se lo imaginó. Entonces, la desventaja que tenemos del lado del Golfo de México es lo turbio que es el agua y que se camuflajean muy fácil en la orilla del río con la vegetación, o tantito que bajen, tantita profundidad,
ya no se ven los animales, por eso el sonar nos ha resultado una herramienta efectiva, pero sí estaría interesante hacer la prueba y ver qué tantos podemos detectar. Muy bien, Mariana Chávez comenta, muy buena plática, felicidades por tu trabajo, Paloma. ¿Se sabe o se tiene Gracias. perdón, ¿se sabe o se tiene una estimación acerca del tamaño poblacional en México? En muchas especies de cetáceos se aplica la fotoidentificación para diferenciar a un individuo de otro. ¿En los manatíes se puede aplicar esta misma técnica? En caso de no ser así, ¿cómo se logra identificar un individuo de otro? La fotoidentificación se ha usado en Florida, lo mencionó Ana en su plática de julio, y el doctor Benjamín Morales lo ha usado se puede usar en el Caribe, porque ahí es un privilegio la claridad del agua. Acá es muy difícil distinguir un individuo de otro, a algunos se les ponen microchips, y cuando se hacen capturas para cuestiones de genética y toma de muestras de sangre, se les pasa el lector, como su lector de código de barras, para saber si ese animal estaba registrado o no. Pero si no, es muy, muy complicado poder diferenciar animales en esta parte de Tabasco, Veracruz y Campeche no se ha logrado. La estimación de la población no se ha hecho. Se han calculado densidades por kilómetro navegado, por kilómetro cuadrado, pero el número que se tiene para México es alrededor de 1000. La única estimación es para el Caribe y no sabemos cuántos hay en Campeche, Tamaulipas, Veracruz y Tabasco. El grupo del doctor Leonardo Olivera ha hecho las estimaciones de densidad y pueden ser a veces 21 animales por kilómetro de transecto recorrido, a veces la densidad son 5 animales por kilómetro cuadrado. O sea, es muy variable dependiendo del método que uno utilice, entonces sí se necesitaría hacer como un esfuerzo nacional. Queremos ver si a través de la actualización del pase de CONAM algún día se pudiera hacer la estimación. Y como ya dije, los animales se mueven, se han visto que se mueven desde Chetumal a Belice, se salen de las lagunas de Tabasco y se van por la costa. Entonces hay movimientos importantes que hay que considerar para poder decir cuántos hay, pero no sabemos. Muy bien. Paloma, tienes muchísimas felicitaciones, pero eso te las doy al final para no llevarnos tanto tiempo. Entonces te doy las últimas preguntas, ¿te parece? Ok, sí, gracias. Liz te comenta, en la zona de Punta Allen, Quintana Roo, en 2018 y 2019 se comenzó un proyecto de ciencia ciudadana y monitoreo de delfines y manatís. Se trabajó con toda la comunidad, se cuenta con un grupo de ciencia ciudadana conformado por pescadores, pescadoras y prestadoras de servicios turísticos. Felicidades por su plática. Gracias, qué bueno que están trabajando también por allá. Bien bonita esa región. Ok, perfecto. La siguiente. Lu comenta, en cuanto a las propuestas comunitarias, el lugar de dos, no tirar el aceite y gasolina al agua, ¿existe una alternativa como centros de reciclaje de aceite o algún lugar que se pueda sugerir para disponer del aceite y gasolina en lugar de tirarlo al agua? Por el momento les pedimos que lo conserven en los recipientes que traen igual en las embarcaciones. Apenas en Ciudad del Carmen se está empezando con esa campaña de reciclaje de aceite, pero solo es el comestible. Hay planes para hacerlo con el aceite que emplean los pescadores, esta es una zona pesquera por excelencia, pero todavía no hay un centro de acopio, entonces por el momento estamos pidiendo que lo mantengan en recipientes y que no lo viertan al agua. Muy bien, perfecto. Y por último, la última pregunta, porque ya nos alargamos mucho contigo, ya te quitamos mucho tu tiempo, Paloma. No, no. Del doctor Armando Jaramillo. ¿Han intentado utilizar acústica pasiva para hacer seguimiento y monitorización de manatíes?
Por el momento, creo que los colegas de la UJAD en Tabasco, por asesoría de unos colegas de Estados Unidos, hicieron, y de hecho hay grabaciones de los animales, pero no hay todavía un plan para hacer el monitoreo acústico. Estaría excelente si Armando nos pudiera ayudar y asesorar, estaría genial. Otra idea que hay también por lo complicado que es el muestreo es trabajar con DNA ambiental, ya que sabemos dónde están los animales, tenemos, se podría tener algún otro como de testigo en la Laguna de las Ilusiones en Tabasco, que es un lugar cerrado donde hay manatíes, y tenerlo eso como parámetro para comparar con DNA ambiental de otras regiones. Entonces, la cuestión de acústica y DNA ambiental yo creo que serían de los siguientes pasos que tendríamos que hacer para el registro de los animales. Excelente, pues doctora Paloma Ladrón de Guevara, una excelente plática, de verdad que fue muy interesante. De hecho, te voy a dar los nombres de las personas que te mandan saludos, que te comentan que es un trabajo increíble, que la difusión y todo el trabajo que están haciendo es muy importante. Te comento, es Mariana Chávez, Alexander Gutiérrez, Vianey, Miriam Mesa, Carla Díaz, Lorena Viloria, José Luis, Lou, Liz, Isa Guzmán, Nora, Ana Nader, Iris Yasmín, Edith, Ramsés Pérez, Jair VM y Jorge Urbán. Muchísimas gracias. No, Paloma, de verdad a ti. Muchísimas preguntas, muchísimas felicitaciones y cualquier pregunta que se haya quedado en el aire se queda grabada en la plática y yo se la pasaré a la doctora Paloma y ya después las pondremos en Facebook. Pues muchísimas gracias, la doctora Paloma Ladrón de Guevara, con una interesante plática, y a todos ustedes por su participación. Muchísimas gracias, doctora Paloma. Gracias a Dios, y no se les olvide, el 7 de septiembre, Ana Fernández Manatí, a celebrar todos. Bye. Claro que sí, vamos a hacer mucha discusión sobre ello. Y también quiero dejarles, por último, nuestras redes sociales y todas donde pueden escribirnos, donde pueden ver todo el trabajo que se ha hecho con todas las pláticas que todas las personas expertas en sus diferentes temas nos han dado. Nos pueden también escribir en Facebook, en maresac@gmail.com. También pueden ver toda nuestra información en YouTube, en Instagram, en Twitter, en la página web. Y si quieren apoyarnos y donar, está la cuenta de Fundify y PayPal. Su donativo marcará una diferencia en nuestra misión de la conservación de mamíferos marinos. Por último, muchísimas gracias, doctora Paloma Ladrón de Guevara, y a ustedes por su atención, sus preguntas y por habernos acompañado. La siguiente semana tendremos otra charla muy interesante y esperamos contar con su asistencia. Hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego.